Amaneció, y con la luz del día todo se siente diferente. El lugar, que por la noche parecía tenso, ahora simplemente era un punto más en el mapa. Salí algo temprano, con esa sensación de querer avanzar, de dejar atrás lo que ya pasó y enfocarme en lo que sigue. El plan era claro. Quería avanzar, posiblemente rumbo a Cumbres de Maltrata y seguir rumbo a Tlalpan. Un trayecto largo, pero de esos que valen cada kilómetro. Poco a poco, el camino empezó a elevarse, el aire se volvió más frío y la carretera más exigente. Al final, esta carretera es de esos lugares donde la montaña te recuerda simplemente quién manda. Curva tras curva, el paisaje cambiaba y tú simplemente te adaptas. Pero al final, pues sí, no todo sale como planeas. El frío empezó a pegar más fuerte y el tiempo avanzaba. El cuerpo también empezaba a pasar factura. Y en ese punto entiendes que no se trata de cumplir un plan, sino de tomar buenas decisiones. La decisión fue así, simple. Decidí avanzar, dejar Cumbres de Maltrata y continuar hacia Tlacotalpan para llegar lo antes posible. Porque a veces también avanzar es saber cuándo cambia el rumbo. Al final, en mi modo de viajar, pues es así. No es seguir una línea perfecta en el mapa, es adaptarse, equivocarse, ajustar y seguir adelante. Y ese día el camino simplemente me llevó hacia donde necesitaba estar. El camino me trajo hacia Orizaba. Con la luz del día, todo se veía distinto, pude apreciar su arquitectura, sus calles, el orden que tiene. Era como si el lugar contara otra historia, completamente diferente a lo que pasé la noche anterior. Aproveché para hacer la parada obligatoria, la fotografiar el reto. Otro punto más al mapa, pero pues después de todo, una historia detrás. Di algunas vueltas, sin prisa, dejando que la moto me llevara, conociendo un poco más del lugar, porque a veces no se trata de llegar rápido, sino de detenerte lo suficiente para entender dónde estás. Y después tocaba seguir, en este caso rumbo a Córdoba. Y aunque aquí lo ves en unos cuantos minutos, la realidad fue otra. El clima, cansancio, presupuesto y los kilómetros empezaban a pesar, porque después de todo la idea era rodar simplemente, pero traía problemas, pensamientos, conflictos, la parte económica detrás. Pero es lo que me encanta de las motos. En ese momento solamente podía pensar única y exclusivamente en continuar el viaje. Mi cabeza se limpiaba, se despejaba, podía aclarar algunos pensamientos e ir resolviendo problemas dentro del casco. Después de todo lo suelen llamar terapias de viento, ¿no? Cada tramo se sentía más largo, pero más feliz. Me ponía contento el hecho de poder llegar y avanzar hacia mi meta. Porque después de todo, aún así, cada momento valía completamente la pena. Después de todo, al final, no es lo fácil lo que recuerdas, es todo lo que te costó para llegar hasta allí. Lamentablemente hubo un par de pueblos que la cámara simplemente decidió no grabar. Y la verdad, es una lástima, porque hay momentos que sí me gustaría y merecen quedarse aquí. Pero bueno, al menos quedaron las evidencias que tomé para el reto. Y mientras avanzaba, algo empezó a cambiar. La emoción poco a poco me iba recorriendo porque sabía que cada kilómetro me acercaba más al mar y con él al destino. Aunque una vez más la gasolina quiso meter presión, como recordándome que este viaje no iba a ser fácil. Pero esta vez se logró, pasando por Alvarado, cruzando esos puentes donde el agua aparece a ambos lados del camino, donde el río simplemente te rodea. Me di cuenta que en ese momento todo se detiene. El ruido, el cansancio, el tiempo. Porque lo único que queda es ver y entender que todo el camino valió la pena. Porque simplemente es hermoso. Y al final, después de todo, llegué al mar. Ahí estaba, lo alcanzaba a ver un poco a los lados. Y como si siempre hubiera estado esperando. En el camino, pasáselo a alguien que conocí hace varios años, una mujer que trabajaba en un hotel, con la que en su momento tuve una de esas conversaciones que no se olvidan. Recuerdo que me decía que quería conocer la ciudad, especialmente la villa, acá en la Ciudad de México, pero que hasta hoy no había podido hacerlo. Es curioso,
Cómo a veces conocemos los sueños de otros mientras nosotros vamos cumpliendo los nuestros. Cómo hay personas que viven rodeadas de caminos, pero que aún no han podido tomar el suyo. Y te hace pensar en todo lo que das por hecho cuando tienes la oportunidad de moverte, de salir, de explorar. Ella misma fue quien me recomendó otro lugar, donde sí había espacio para pasar la noche. Y así, el camino se seguía acomodando poco a poco. Por suerte en este lugar les encantaban las motocicletas. E incluso la pude dejar en lo que consideraríamos la sala, la recepción del hotel. Y ahí llegó ese momento, el atardecer. Caía ahí frente al río, frente a la iglesia, pintado todo de colores, donde no se puede explicar en realidad, solamente vivir. Y en ese instante todo lo que pasaba por la mente, los errores, los momentos difíciles, todo cobraba sentido. Porque viajar así no solamente es llegar al lugar, es todo lo que te transforma en el camino. Y ese día entendí que cada kilómetro había valido totalmente la pena. Recorrí el lugar recordando viejos tiempos donde yo ya había estado ahí con mi familia, pero en esta ocasión estaba solo. Tenía en mente moverme hacia Catemaco, pero el pronóstico del clima hablaba de que esto iba a ser complicado. Y aún sin pensarlo, iba a ser verdad. Me iba a exponer el día siguiente, en el intento de mi retorno, a un clima completamente desafiante. Complicado, tanto visualmente como en temperatura. Era una historia para otro video. Pero bueno, ahí es donde nos estaremos viendo en el siguiente camino.